es el tema de esta tarde, salvos por gracia. Los llevamos a estar meditando en estos versículos, especialmente desde los versos 8 al 10. Pero vamos a leer desde el verso 1, que dice a la letra: y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, gracias te damos y te pedimos que nos ilumines en esta hora, que nos ayudes, Señor, a exponer tu palabra según tu perfecta y santa voluntad en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, la decisión que he tomado de traer esta serie de sermones acerca de los principios de la fe cristiana es porque necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer quién es Él, cómo obra en nuestras vidas, para qué obra en nuestras vidas. Definitivamente, vivimos en un mundo de mucha confusión, donde se habla de Cristo como ese Cristo, como que fuera un hermanito, ¿verdad? Como que fuera nuestro papá, como que fuera nuestro abuelito, como que fuera alguien muy querido de nosotros. Pero no hablamos de Cristo como el Redentor, como el que tomó nuestro lugar, como el que verdaderamente nos dio su salvación por gracia y no porque nosotros hayamos merecido algo de Él. Así que el hombre, hermanos, no puede de ninguna manera adquirir la salvación. La salvación es un regalo, es un don que se nos da gratuitamente, se nos da sin que nosotros hagamos algo para ello. La salvación es un don de gracia, y cuando nosotros hablamos de don, también estamos hablando de gracia, y cuando hablamos de gracia, también estamos hablando de un don, es decir, un regalo que Dios nos da. Entonces, pero ¿en quién? ¿Por quién? ¿Y para quién? Todo esto que se nos da está solamente fundamentado, establecido en la persona de Jesucristo. La salvación, hermanos, como tal, es un regalo. Jesús se ofreció voluntariamente en la eternidad, cuando aún ni siquiera existía, cuando ni siquiera existía el universo, cuando ni siquiera existía el pecado. Jesús se ofreció en la eternidad para que nosotros fuéramos sus depositarios de la gracia, y a la vez, a través de Él, llamarnos hijos de Dios. Recordemos de que Dios, en su eterno propósito de elección y predestinación, nos eligió como su pueblo en Cristo Jesús, cuando ni siquiera existíamos. Hay un concepto equivocado cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo. Creemos que cuando nosotros pecamos, Cristo viene de nuevo a la cruz, pero el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre.
No es que Cristo, cuando nosotros pecamos, regresa a la cruz para derramar su sangre. Él derramó la sangre por los pecados pasados, presentes y futuros. Él sabe que nosotros necesitamos esa clase de sacrificio. En esta tarde quiero que pensemos en 3 conceptos. El primero es aquellos elementos que componen la salvación. Luego, el propósito, el porqué de la salvación. Y el tercero es cómo se conectan las doctrinas de la salvación con otras doctrinas de la Biblia también. Así que, hermano, yo espero que nos enfoquemos en esto que yo quiero traer en esta tarde. Fíjense bien, si nosotros hablamos de que eternamente el Padre hizo este plan, este proyecto de vida, también debemos de hablar de que ni uno solo de los hijos de Dios se va a perder. ¿Por qué? Porque si uno solo por los cuales Jesús murió se pierde, el sacrificio de Cristo queda anulado, no sirve para nada. Por eso es que Él dice en el capítulo 17, verso 12, los que me diste, hablando con el Padre. Recuérdese que esta es la oración sacerdotal de Jesús, donde Él está orando primero por sus discípulos, que son los que van a llevar el mensaje de salvación, pero después ora por todos los que van a escuchar el mensaje de salvación por medio de los discípulos. Y Él les dice, los que me diste, hablando de los discípulos, pero hablando también de los que van a ser atraídos a Cristo por medio del mensaje de los discípulos. Él les dice, los que me diste, ni uno se perdió. Fíjense bien, está hablando en términos gramaticales, está hablando en tiempo futuro. No dijo, se van a perder, ¿verdad? O se perdieron. No. Los que me diste, ninguno se va a perder, sino el hijo de perdición, para que la escritura sea cumplida. ¿Quién es el hijo de perdición? Era Judas Iscariote. Porque la escritura ya había profetizado, el profeta, el salmista había dicho, el que comía con el pan conmigo, levantó su carcañal contra mí. Es decir, el que estaba conmigo, el que caminaba conmigo, el que predicaba mi evangelio, el que había estado conmigo, se va a levantar contra mí. Y Judas fue el que se levantó contra el Señor. Entonces, para eso fue creado Judas. Es triste, ¿verdad? Es duro, pero esa es la realidad. Judas fue creado, Judas nació, creció y se le predicó el evangelio para que al final fuera el traidor. ¿Y saben por qué? Cuando Jesús está a la mesa, la última cena, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice la escritura que en ese momento Satanás entró en Judas. Es decir, Judas, los 3 años y medio que anduvo con el Señor, más es muy posible que Judas conocía al Señor desde niño, porque casi todos los discípulos eran de Galilea, donde Cristo creció. Entonces es muy posible que todos los discípulos conocieran a Jesús desde niño. Pero Judas estaba bajo la protección de Jesús durante todo ese tiempo, hasta la noche de la última cena. Y le dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y en ese momento, dice Juan, entró Satanás en Judas y fue directamente a los principales del templo y les dijo, ¿quieren al Nazareno? Yo se los voy a entregar. ¿Y cómo sabremos? De que al hombre que yo bese en su mejilla, ese es prender, porque ese es. Ahora piense usted, ¿por qué tenía que suceder todo eso? 1, para que se cumpliera la escritura. 2, para que se efectuara la salvación de los hijos de Dios. Porque sin la muerte del inocente,
Sin la muerte del sustituto, sin la muerte del Hijo de Dios, nosotros no podíamos ser salvos. Necesitábamos que Él muriera, que Él tomara nuestro lugar. Entonces, esos son elementos de la soteriología. Cuando hablamos técnicamente, y perdona el tecnicismo, pero soteriología es la disciplina teológica que estudia la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Entonces, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando del sacrificio vicario de Cristo Jesús. Hermanos, la vida cristiana es un camino de continuo crecimiento en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quien no quiere conformarse a la imagen de Cristo no tiene el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo se está conformando. Es una obra progresiva que comienza el día que nosotros nacemos de nuevo y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en nosotros hasta el día de la redención, donde seremos conformados por la obra del Espíritu de Dios. Seremos conformados a la medida del varón perfecto, a la medida de Cristo, a la medida del Hijo de Dios. Por ahora conformémonos a que simbólicamente nos parecemos a Cristo, pero todavía no hemos alcanzado ese nivel, todavía no. Yo espero que ustedes y yo mismo cada día estemos mejorando y estemos creciendo y siendo mejores, porque estamos siendo conformados. Esto significa, es un proceso el que estamos llevando. La salvación es de Jehová. Él es el que salva. Entonces, hermano, la doctrina de la salvación es la que nos provee esperanza. Fíjese bien, porque Dios nos redimió de nuestros pecados. Hay un error común que se comete en las predicaciones y en las iglesias. Mucha gente está predicando un evangelio humano, un evangelio conformado a sus propias ideas, porque ellos dicen que Dios nos libró del infierno, que Dios nos libra de Satanás. Dios nos está librando del diablo y nos está librando del infierno. Dios nos libra de su ira, de su justicia. Cuando Dios nos da la salvación a nosotros, nos está librando de Dios mismo, porque el que imparte justicia, el que imparte rectamente el castigo sobre las personas es Dios, no es ni el diablo ni el infierno, es Dios. Y hay otra idea errónea en las iglesias muchas veces. Ellos dicen de que nos va a atormentar en el infierno, a los que estén en el infierno, que nos va a atormentar es el diablo. Hermanos, no. Es Dios el que nos va a atormentar día y noche en el infierno. El mismo diablo va a estar siendo atormentado por Dios día y noche. El simple hecho de recordarles que tuvieron una salvación tan grande en sus manos. ¿Cuántos mensajes hemos predicado estos años aquí desde este púlpito nosotros? Han sido, hermano, si hacemos cuenta, son 52 domingos en el año. Estamos hablando de 3 años y fracción que estamos predicando. Échale el número. Póngale que hayan sido unos 300, unos 200 sermones los que hemos predicado desde aquí. Eso es testimonio de que la salvación ha venido al mundo por medio del mensaje del Evangelio. Y eso va a estar en las mentes de las personas que vayan al infierno, día y noche recordándolo. Es que allá estaba aquel pastor, aquel que decía el pastor José Ramírez, que predicaba. Y yo no escuché el sermón que predicaba. Mejor lo criticaba y decía cosas acerca de él.
Pero en ese recordatorio les va a hacer retorcerse, no las llamas, no las cosas que van a estar sufriendo en su carne, sino va a ser prácticamente recordarse que Dios les dio a su Hijo y que lo despreciaron. Hermanos, ¿verdad que es difícil esto al pensarlo? Entonces no estamos hablando de otra cosa, sino que el sufrimiento que van a tener. El sacrificio de Cristo en el Calvario es aplicado a nuestra vida una vez y para siempre. Capítulo 10, verso 10 de Hebreos, donde el escritor a los Hebreos le dice: de una vez y para siempre el sumo sacerdote Jesucristo, pero a la vez el sacrificio, presentó su sacrificio para siempre. Nunca más el Señor va a volver a presentar otro sacrificio. Cuando Él regrese por segunda vez, viene como juez y Señor de esta tierra. Entonces, hermano, piensen bien en esto. Por medio de Cristo, el pueblo de Dios fue rescatado de la vana manera de vivir. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Vean lo que dice Pedro en este pasaje, porque hay que ver las escrituras. Verso 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pedro está estableciendo la doctrina de la salvación acá. Fuiste rescatado, fuiste sacado de una vida perversa. Y alguien podrá decir: pero ¿de qué vida perversa me está hablando? Si yo no soy malo, yo soy una persona, hago ayuno cuando puedo, soy un buen tipo, me llevo bien con toda la gente. Es que no se trata de eso. Nosotros nacemos siendo pecadores, nacemos en pecado, fuimos formados en pecado. El Salmo 51:5: en maldad me concibió mi madre. O sea, el salmista está diciendo, el mismo momento cuando el óvulo y el esperma se unieron, estaba siendo concebido en maldad por la genética que heredamos de Adán. Recuerden esto, que nosotros le traemos los genes de Adán, porque nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Y no solamente los genes humanos, sino de pecado. Entonces todo eso viene, y en maldad somos formados, crecemos, nos desarrollamos siendo pecadores, hasta que Cristo. Por eso es que cuando Cristo, por medio de la salvación, viene a nosotros, nos vuelve nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento espiritual, por supuesto, pero se nos da una nueva mente, se nos da un nuevo corazón, incluso se nos da un nuevo cuerpo, aunque nosotros no lo sintamos, pero se nos da un nuevo cuerpo donde nosotros, por medio de la palabra de Dios, somos llamados constantemente a cuidar el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si me estoy dando a entender, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña que cuando la salvación es aplicada a nosotros, somos llamados nuevas criaturas. El viejo hombre muere y vamos formando en Cristo Jesús un nuevo hombre, un hombre lleno de Dios, un hombre que va llenándose poco a poco de la gracia de Dios. Entonces Pedro sigue diciendo, miren, en el verso 18: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Y aquí es donde quiero que veamos. El verso 19 dice que nosotros heredamos de nuestros padres una salvación grande en Cristo Jesús. Sí, Él nos la dio, Él nos la proveyó. Y luego el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Es decir, lo que les decía antes de que nosotros siquiera estuviéramos en la mente de nuestro Padre, antes de que nuestros padres nacieran, ya nosotros ya estábamos en la mente de Dios. El Salmo 139, verso 16: y en tu libro están escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin que faltara una sola de ellas. Y allá en el verso 13 dice: mi embrión vieron tus ojos. El embrión es el pequeño renacuado, ese pequeño ser que se está formando en el vientre de la mujer. Eso que parece más un renacuado de esos que están a la orilla de los ríos. Ese se está formando en el vientre. Y dice el salmista: mi embrión, ese renacuadito, vieron tus ojos. Y ninguna de las cosas que tú formaste fueron dejadas afuera, sino que cada una fue cayendo. Hermano, dos células, el esperma y el óvulo, se unen y luego se reproducen en miles, luego en millones y luego en trillones de células y forman el cuerpo humano. Luego Dios empieza a poner los órganos, los sistemas, empieza a poner todo en el cuerpo, porque ni una sola cosa de lo que estaba en su libro se formó. ¿Para qué fue esto? Para darnos a su Hijo como Salvador y salvarnos de nuestros pecados. ¿Vale o no vale la pena servir a Dios? Yo me gozo, hermano. Honestamente me gozo. ¿Sabes por qué me gozo? Porque la salvación no es mía, le pertenece a mi Dios, al Dios que me rescató. Hermanos, en la teología sistemática encontramos la soteriología, o la doctrina de la salvación. Esta doctrina es fundamental para la fe cristiana. Cristo es el Salvador. La doctrina o la miseria del pecado del hombre y le saca de esa miseria y le restaura a una relación con Dios. ¿Sí? Le devuelve la dignidad. Esto es algo que nosotros en Adán perdimos la dignidad. En Cristo, cuando somos salvados, se nos devuelve la dignidad y ahora nosotros podemos tener relación con Dios. Hoy nosotros podemos ir al Padre sin ningún problema. Hermanos, la doctrina de la salvación está íntimamente relacionada de forma práctica con la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación tiene dos principios importantes. El primer principio es el principio posicional. Todo cristiano fue declarado sin culpa. Y esto está muy conectado con la doctrina de la salvación. Nosotros fuimos declarados por Dios sin pecado. Sin pecado. Y no significa eso que no pecamos. Todavía pecamos. No significa eso. Sino que fuimos declarados por Él inmediatamente. Luego tenemos el otro principio, que es el principio experimental. Es decir, este principio tiene que ver con la vida práctica, con lo que nosotros hacemos todos los días. Juan Calvino dice estas palabras: nosotros no hacemos nada para salvarnos, la salvación le pertenece a Dios. Pero dice, ya cuando somos salvos, tenemos una responsabilidad humana, y es mantenernos en el camino del Señor. Alguien me preguntó una vez, si una persona se condena habiendo sido cristiano toda su vida, ¿qué pasa con esa persona? La respuesta más directa que uno puede tener: nunca conoció a Dios, nunca fue salvo, nunca tuvo la salvación. Porque si una persona continúa diaria y constantemente en pecado, es porque no tiene a Cristo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo peco y que lo hago más seguido de lo que ustedes pueden pensar, dentro de mí se forma un dolor, una angustia, una desesperación por haberle fallado a Dios. ¿Saben cómo se llama eso?
la obra interna del Espíritu Santo que se nos fue dado por el Padre y el Hijo, para que nosotros entendamos que aunque el Señor pagó nuestra salvación, nosotros seguimos siendo seres humanos, y mientras este cuerpo no se vista de incorrupción, seguiremos pecando. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo que nos llama todo el tiempo al arrepentimiento, y por eso somos salvos. Es por eso que el apóstol dice claramente en el verso 20, hermanos, es que aquí no hay cómo confundirse. Fíjense bien, leamos desde el 19 otra vez: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor de vosotros. Por amor de nosotros. Es que Él se entregó por nosotros. Hermanos, la salvación aplicada. El pecado es parte del plan redentivo. Anoche en la clase teníamos esta discusión. Si el pecado verdaderamente, si Dios es Dios, lleno de amor y de justicia, ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? Esa era la pregunta que resultaba mucho en el estudio. Si Dios es un Dios de amor y de bondad, ¿por qué creó a Luzbel? Recuérdense que Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín de lo más glorioso que existe. Satanás se le da el nombre de Satanás porque se llama transgresor, mentiroso, hurtador, etc. Satanás es el nombre que adopta él mismo después por haber transgredido el mandamiento de Dios. Entonces, en el huerto de Dios fue creado, y en el huerto del hombre, en la tierra, fue presentado el pecado a la humanidad. Entonces Dios creó las condiciones para que el hombre cayera, pero Él no crea el pecado. El pecado nace del orgullo humano. Es el hombre, por orgulloso es que peca. Entonces, hermano, pero era parte del plan redentivo. Desde antes de la fundación del mundo, del Padre se reúne con el Hijo y el Espíritu y hacen un plan. Y ese plan se va desarrollando en el tiempo. ¿Cuándo inicia el plan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea todo lo que existe para desarrollar su proyecto de vida en esta tierra, en el universo. Y ese va a tener su fin ¿cuándo? El proyecto que se elaboró en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu llega a su fin el día de la glorificación, el día de Jesucristo. Se termina. El que no ha sido salvo antes de morir o antes de que regrese el Señor está condenado para toda su vida. Yo lo siento ser tan duro, pero esa es la verdad. Entonces, la salvación, ¿cuál es el alcance del pecado? El alcance no dañó al hombre. El hombre no está enfermo. El hombre está muerto en pecado. El hombre no está enfermo, porque uno cuando se enferma, ¿qué es lo que hace? Tomar medicamento, ¿verdad? Y el medicamento le quita el dolor y puede ir por lo menos sosteniendo el cuerpo hasta que el cuerpo lucha contra la enfermedad y se sana. Pero hermanos, el pecado es una condición, es un estado en el que nosotros estamos. Aquellos que somos de Cristo salimos de ese estado por la obra de salvación que Cristo obra en nosotros. Pero los que no están en Cristo quedan para toda la eternidad en ese estado. Para toda la eternidad. Así que recuérdense que no es una condición porque no estamos enfermos. Es un estado de caída, un estado de condenación. Y yo lo siento mucho, pero hay muchos púlpitos que no están hablando de estos temas por miedo a que la gente se vaya. Pero yo prefiero tener unos 3 a los que les predique la verdad, a tener lleno este templo de gente que va conmigo al infierno también. Y no estoy siendo pesimista, porque yo sí quiero ver este lugar lleno de creyentes. Segundo, hermanos,
El designio de la salvación, es decir, el propósito, la salvación es de Jehová. Vean lo que dice el Salmo, el Salmo 3, Salmo 3:8. No vamos a leer el Jonás capítulo 2, verso 9, pero ahí también está estipulado lo que está diciendo. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea la bendición. Entonces, ¿cuál es la bendición? La bendición de ser salvos, de ser separados para Dios. Así que, hermanos, Isaías también menciona que Dios es quien salva a su pueblo. Usted lo puede leer, si alguien está tomando nota, Isaías 33, 22. El propósito eterno de Dios está inclinado a la salvación del pueblo del pacto. Está inclinado a la salvación de los hijos de Dios. Es decir, hermano, la salvación no es un plan B de Dios. La salvación estaba planificada por Dios. ¿Cómo se iba a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Y quiénes iban a ser alcanzados por medio de esa salvación? Entonces todo está perfectamente delineado en la santa y absoluta soberanía de Dios. Nada sale de su control en lo que pasa en este mundo. Así que, hermanos, la realidad de la salvación es esta: fuimos encontrados por Dios cuando caminábamos rumbo a la condenación y sin esperanza. Para hacerles una gráfica, piensen en su mente. El reino de Dios es recto, derecho, sin subidas ni bajadas, es plano, ¿sí? El propósito del hombre tiene subidas, bajadas, es así, o tiene curvas largas. El plan de Dios camina en plena certidumbre, en derecho hasta allá. La vuelta que da el creyente, o que da la persona, es grande. En esta vuelta que da el creyente, sufre. El enemigo lo golpea, el mundo lo deshace, la vida le golpea de diferentes maneras, pero Dios está allá adelante esperándolo con los brazos abiertos. Y le dice: ¿te gustó ir por el mundo? Ese llega allá hecho pedazos, lastimado, golpeado, humillado. Le ha dado de todo el mundo. Y Dios le dice, como el hijo pródigo: venid a mí, hijo mío, saquen el mejor vestido y vístanlo de rey y pongan en su mano un anillo de autoridad. Eso es lo que el Señor hace en la salvación, hermanos. Ahora piense usted, ¿cuáles son algunas doctrinas que nosotros podemos ver en la salvación? Podemos ver la doctrina de la propiciación, lo que habíamos dicho antes. Propiciación literalmente significa tapar algo. ¿Cuál es el trabajo de intercesión que Jesús hace? El único que está sentado a la diestra del Padre es Cristo. Él es el único que está sentado a la diestra del Padre. Y dice eso, que sentado como está a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Piensa en una corte judicial, donde está el juez, está el abogado y está el fiscal acusador, ¿verdad? Son tres personas principales que están en una corte. Bueno, hay una cuarta, el acusado, ¿verdad? Están ahí. Cuando nosotros pecamos, el fiscal acusador, que es Satanás, dice: mira, y dice que es tu hijo, mira lo que está haciendo, ve lo que está haciendo. Y el juez dice: ¿qué tiene que decir el abogado defensor? Y Cristo se levanta y dice: yo derramé mi sangre por él.
Yo pagué por sus pecados. El pecado que he cometido ahorita, que está cometiendo ahorita, yo pagué por él. Y el Padre dice, libre del pecado. Porque Él solamente acepta el sacrificio de Cristo. Las acusaciones del enemigo Él no las acepta, ni nunca las va a aceptar. El enemigo es el acusador, pero el Padre dice, yo no acepto tu acusación, porque Cristo pagó por esto. En otras palabras, pongas en su mente una vitrina. Hay un objeto costoso, ¿verdad?, adentro de la vitrina. Puede ser un anillo, puede ser una esmeralda, puede ser cualquier cosa costoso adentro de la vitrina. Pero nosotros estamos afuera de la vitrina. ¿Cómo estamos viendo nosotros? Porque hay un cristal entre la cosa y nosotros. Ese cristal es el que nos permite ver nosotros hacia allá, hacia adentro de la vitrina, y ver aquel objeto costoso dentro de la vitrina. Es algo así lo que Jesús hace. Jesús está entre el Padre y nosotros. ¿Y sabe por qué el Padre no nos fulmina a nosotros, no nos extermina con sus ojos? Porque Cristo está entre nosotros y el Padre. Y el Padre, a través de Cristo, nos ve a nosotros. A través del Hijo nos ve a nosotros. Y el Hijo complace a Dios. O sea, el Hijo ha quitado toda la culpa de nosotros. En su salvación que el Hijo nos da, el Padre dice, está bien, no hay nada más que hacer. Y el Padre está complacido con el Hijo, y el Hijo nos da dignidad a nosotros. Sí, me captan la idea, hermano. Es a través del Hijo que nosotros vamos al Padre. Es a través del Hijo que el Padre viene a nosotros. Es a través del Hijo que nosotros tenemos seguridad en nuestra salvación. Eso significa propiciación. La última, expiación. Expiación es otra doctrina importante. En el Antiguo Testamento, en el altar, el día de la Pascua, se hacían 2 sacrificios especiales. Por eso es que se llamaba el día de la expiación. Se preparaban 2 corderos. 2 corderos. Estos 2 corderos, que tenían que ser lo mejor de la vaca, no podía tener ningún defecto, no podía tener nada. Eran 2 corderos que tenían que ser sin mancha, tenían que ser puros y no tenían que tener ningún defecto. Uno, el pueblo ponía todas sus manos sobre él, y luego el sacerdote ponía las manos sobre él, y escogían 2 levitas de los más fieles del tabernáculo, y los enviaban a un lugar que se llamaba en ese entonces Besaleel. Lo mandaban, lo tomaban y iban y abandonaban a ese cordero en el desierto para que muriera de hambre y de sed. Ese cordero no podía regresar a ningún lugar. Ese cordero tenía que morir en el desierto, y de esa manera llevaba el pecado del pueblo. Él pasaba por un tiempo de sufrimiento este cordero, pero había un segundo cordero. Este cordero, también el pueblo ponía sus manos sobre él, el sacerdote lo tomaba, lo degollaba, derramaba toda su sangre en el altar, pero a la vez quemaba toda su sangre, quemaba todo su cuerpo en el altar. Este cordero no podían comer absolutamente nada los sacerdotes ni los levitas, sino que tenían que quemar todo el animal. Lo despedazaban como lo hacían y quemaban el animal. Esto se llama expiación. El Cristo en el Calvario era ese cordero. El suplicio de Cristo, algunos lo presentan que comenzó en Getsemaní. Tal vez más literal, más fuerte, comenzó en Getsemaní. Pero Jesús comenzó su suplicio al dejar su trono de gloria en el cielo y hacerse hombre. La humillación más grande
que Jesús pasó fue haberse hecho humano cuando Él era Dios. Ahí comienza. Y Él vino, hermano, no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía muchos amigos. Vivió una vida austera, sin mucho, no tenía mucho para Él. Pero ese Jesús llevó nuestro pecado y expió nuestro pecado. Y de una vez, volviendo al verso que leímos, capítulo 10 de Hebreos, verso 10, una vez y para siempre Él presentó nuestro sacrificio delante del Padre. Así que Él es nuestra salvación. Y con esto sigue. Somos salvos porque Dios recibió el sacrificio de Cristo como ofrenda de expiación. Cuando Adán pecó, el pacto se rompió y la relación entre Dios y la raza humana quedó rota. No había comunicación. El cristiano ha sido restaurado, salvado y justificado por la obra de Jesús. En Él tenemos salvación, en su sangre, el perdón de pecado por la riqueza de su gracia, que hizo abundar sobre nosotros cuando no lo merecíamos. A Él sea la gloria. Hermanos, oramos al Señor. Oh Padre amado, Señor, ¿cómo podemos pagarte, Padre, lo que has hecho? Tu salvación es lo único que tenemos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, que este sermón haya llegado al corazón de mis hermanos y de aquellos que no tienen una relación contigo, que puedan hoy, Señor, decir: hombre, yo quiero esta relación con mi Padre Celestial. Y todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermano, y cantamos el himno número 372. Su gracia es mayor. 372. Es que sí, su gracia